Estaba parada fuera de la puerta de la oficina y escuché a mi marido decirle a su secretaria: «Mi esposa aún no sabe que he iniciado el divorcio». Discretamente vendí el 59% de mis acciones. Regresé a la ciudad de Nueva York un día antes de lo previsto. El viaje de negocios a Chicago había concluido favorablemente y antes de tiempo. Se suponía que debía quedarme una noche más para cenar con nuestros socios, pero por alguna razón, esa tarde sentí una inquietud en mi corazón. Quizás era porque la semana siguiente se cumpliría nuestro 10º aniversario de bodas, el de Michael Carter y yo. 10 años no es toda una vida, pero es suficiente tiempo para que una mujer deposite su juventud, su confianza y su propia carne y sangre en las manos de un hombre. Mi nombre es Anna Parker. Tengo 36 años y soy la presidenta del consejo de Parker Holdings. Las personas que nos veían desde afuera a menudo decían que tuve suerte de tener un esposo tan talentoso y elegante, que sabía cómo dirigir una empresa y que siempre me acompañaba en los grandes eventos corporativos. No sabían la verdad. Hace 10 años, Parker Holdings era solo una oficina alquilada de 400 pies cuadrados escondida en un pequeño callejón de Brooklyn. Vendí la casa que mi madre me dejó, reuní cada centavo de mis ahorros y obtuve préstamos bancarios para construir esta empresa desde cero. Mientras tanto, Michael era solo un gerente de ventas desempleado en ese entonces. Él me abrazaba en nuestro apartamento sofocante y sin aire acondicionado y decía que nunca me traicionaría. Me suplicó que confiara en él una vez, prometiendo a cambio darme una vida de paz. Le creí. Le creí tanto que, cuando la empresa creció, me hice a un lado y le di el título de director ejecutivo para que pudiera mantener la cabeza en alto frente a nuestras familias. Le creí tanto que le transferí una parte de mis propias acciones. Hice esto simplemente porque una vez mencionó con tristeza que todos en la empresa me llamaban la fundadora. Mientras él se sentía como un hombre que se aprovechaba del éxito de su esposa, yo confié en él hasta tal punto que durante años me encargué de las reuniones más difíciles, los préstamos más pesados y los rechazos de clientes más dolorosos. Solo para que él pudiera presentarse en las ceremonias de firma con una sonrisa impecable y un costoso traje a medida. Esa tarde, saqué mi pequeña maleta del aeropuerto JFK. Dentro de mi bolso había una caja de falla artesanal que él había dicho que era su favorito durante nuestro primer aniversario en Martha's Vineyard. No le dije que regresaba. Quería ver la sorpresa en sus ojos y escuchar cómo me regañaba juguetonamente por no llamarlo para que me recogiera. Pensé que abriría la puerta de la oficina del CEO, colocaría la caja de falla en su escritorio, lo abrazaría por la espalda y le diría que el contrato estaba firmado. Este año, la empresa podría aliviar una carga financiera masiva. Pensé que aún podríamos envejecer juntos. A pesar de que en los últimos años se había vuelto más ocupado y frío, nuestras cenas compartidas se habían vuelto menos frecuentes y sus llamadas telefónicas más cortas. Pero algunas puertas no están destinadas a abrirse a la alegría. Algunas puertas solo necesitan abrirse una fracción de pulgada para derrumbar una vida de confianza. Llegué a la sede de Parker Holdings en Wall Street cerca de las 7 de la tarde. El edificio de oficinas aún estaba brillantemente iluminado. Las ventanas de vidrio reflejaban las luces de la ciudad que se encendían abajo. Cuando la recepcionista me vio, se sobresaltó y se levantó de un salto. Me dijo que pensó que regresaba mañana. Sonreí y agité la mano para indicarle que no anunciara mi llegada. Le dije que volví temprano. Le pregunté si Michael seguía arriba. Confirmó que sí. Dijo que el señor Carter y Chloe Smith todavía estaban en la oficina del CEO. Al escuchar el nombre de Chloe, hice una pausa. Era la secretaria personal de Michael, que se unió a la empresa hace 3 años. Era joven, hermosa y discreta. Siempre vestía blusas blancas perfectamente ajustadas y hablaba con una voz suave como el agua. No me agradaba, pero nunca le había dado problemas. Siempre me decía a mí misma que una mujer dueña de un negocio no debería ser mezquina con la secretaria de su esposo. Me decía a mí misma que la confianza era el mínimo requisito que quedaba en un matrimonio. Tomé el ascensor hasta el piso 26. El pasillo tenía alfombras gruesas, por lo que el sonido de mis tacones prácticamente se disolvía en el aire. Cuanto más me acercaba a la oficina del CEO, más escuchaba risas suaves resonando. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta apenas una rendija. Levanté la mano para llamar,
pero mi mano se detuvo en el aire. A través de la estrecha rendija, vi a Michael de pie junto a su escritorio. Los dos primeros botones de su camisa de vestir estaban desabrochados y la tela estaba desordenadamente echada a un lado. Chloe estaba íntimamente cerca frente a él, con la cabeza ligeramente inclinada, sus pálidas manos ajustando lentamente su cinturón. El movimiento era demasiado natural, demasiado íntimo, demasiado familiar. Parecía como si se hubiera repetido innumerables veces. Me quedé paralizada. En ese momento, no escuché el zumbido del aire acondicionado, el tráfico de la ciudad abajo, ni siquiera los latidos de mi propio corazón. Solo vi los labios de Michael curvarse hacia arriba. Su voz bajó, perezosa y satisfecha. Le preguntó si ya había terminado, añadiendo que si era tan lenta, alguien podría entrar. Chloe se rió, su voz chillona y coqueta. Preguntó si todavía tenía miedo de que la gente los viera, bromeando diciendo que el CEO Carter no tenía miedo hace un momento. Pensé que había alcanzado el límite absoluto de mi dolor. Pero la siguiente frase de Michael fue el verdadero cuchillo clavado directamente en mi pecho. Se inclinó cerca de su oído y habló muy suavemente, pero el pasillo estaba completamente en silencio. Cada palabra me taladró los oídos tan claramente como cristales al romperse. Le dijo que no se preocupara, diciendo que su esposa aún no sabía que él ya había finalizado los papeles del divorcio. Se rió, diciendo que ella todavía pensaba que era la señora Carter oficial y legalmente reconocida. La caja de Fay en mi mano casi se me cae al suelo. Papeles de divorcio. Él y yo nunca habíamos ido a juicio. Nunca había firmado ninguna petición de divorcio. Según la ley estadounidense, nadie puede divorciarse silenciosamente de un cónyuge vivo y legalmente competente sin que se le notifique o comparezca ante un juez. Entonces, ¿qué eran esos papeles de divorcio? Hablaba de un documento falsificado, un decreto falso para engañar a Chloe, o alguna oscura conspiración que había estado preparando a mis espaldas durante mucho tiempo. La sangre en mis venas se volvió hielo, gota a gota. Quería abrir la puerta y entrar. Quería bofetear al hombre que una vez amé. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué vendí mi casa para construir esta empresa con él? ¿Por qué soporté los crueles insultos de su madre por no tener un hijo? ¿Por qué pasé por alto cada vez que llegaba tarde a casa oliendo a perfume extraño? Y sin embargo, al final, todo lo que recibí fue una frase que afirmaba que su esposa no sabía nada, pero cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la solté. No podía permitirme convertirme en una mujer gritona e histérica frente a un amante. Además, no podía dejar que Michael supiera cuánto había oído. Un hombre que tuvo el descaro de fingir su amor por mí durante 10 años, definitivamente no escondía a una sola mujer en su oficina. Detrás de esa elegante sonrisa, sin duda había secretos mucho más sucios. Di un paso atrás, mi espalda chocando contra la fría pared al final del pasillo. Abracé la caja de Fay contra mi pecho. Mis uñas se clavaron tan profundamente en el papel de envolver que hicieron un pequeño sonido crujiente. Tenía pánico de que si bajaba la guardia por un segundo, toda mi fuerza se derrumbaría en el suelo junto con mi última pizca de dignidad. Me di la vuelta y entré en la escalera de emergencia. La pesada puerta de acero se cerró detrás de mí, acallando las risas de la oficina. El espacio estaba oscuro y helado. El olor a pintura vieja, polvo y metal húmedo se mezclaba, provocándome náuseas. Agarré el pasamanos, tratando de tomar respiraciones lentas y profundas. Las lágrimas se agolparon, pero me negué a dejarlas caer. ¿De qué servía llorar? ¿Llorar devolvería 10 años? ¿Llorar avergonzaría a ese hombre? No. La persona que merecía ser arruinada no era yo. Saqué mi teléfono y marqué a mi abogado personal. David Hayes había estado con Parker Holdings desde los días en que la empresa ni siquiera tenía un departamento legal. Entendía la estructura de acciones corporativas, todos los acuerdos entre Michael y yo, e incluso las cosas que había ocultado porque pensaba que los cónyuges no deberían ser demasiado calculadores. El teléfono sonó 2 veces antes de que David contestara. Preguntó si ya había regresado a Nueva York. Escuché mi propia voz, sonando tan calmada que me pareció ajena. Le dije a David que necesitaba que hiciera algo por mí esa noche. Él me dijo que continuara.
Dije que quería transferir la totalidad de mis acciones de control del 59% en Parker Holdings a la estructura de fideicomiso de respaldo que habíamos redactado previamente. Le dije que lo hiciera de manera discreta y legal, asegurándome de que Michael Carter no se enterara antes de que se finalizara el papeleo. El otro extremo de la línea se quedó en silencio por unos segundos. Preguntó si estaba segura. Me recordó que esta era la participación de control de la empresa. Si activábamos este protocolo, Michael no tendría forma de usar su autoridad ejecutiva para interferir con mi patrimonio nunca más. David dijo que sabía que algo debió haber sucedido. Cerré los ojos. La imagen de las manos de Chloe en el cinturón de mi esposo pasó ante mis ojos junto con esa escalofriante frase. Le dije que no necesitaba preguntar. Solo necesitaba ejecutar la orden. Le ordené que enviara un auditor para revisar todos los registros de capital corporativo, el contrato suplementario de tercer año, nuestro acuerdo prenupcial y los derechos de firma de todas las cuentas corporativas. Le dije que quería todo firmemente en mis manos para mañana por la mañana. El abogado Hayes no hizo más preguntas. Simplemente dijo que lo manejaría de inmediato. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared. La caja de Fay yacía en mi mano, sus bordes completamente aplastados. La miré durante mucho tiempo y luego me reí. Fue una risa seca y hueca, tan suave que apenas se oía. Mis 10 años de matrimonio resultaron ser más baratos que una caja de souvenirs traída de un viaje de negocios. Bajé las escaleras de emergencia paso a paso. Cada pisada resonaba fríamente en el vacío negro y profundo. Ya no era la esposa ansiosa que regresaba a casa temprano para sorprender a su esposo. Ya no era la Anna Parker que creía que mientras fuera lo suficientemente buena, paciente y sacrificada, su matrimonio sería pacífico. Esta noche, Michael Carter aún podía abrazar a Chloe en la oficina del CEO que yo pagué por alquilar. Todavía podía susurrarle que su esposa no sabía nada. Pero él no sabía que la mujer que creía que podía engañar de por vida había estado parada justo afuera de esa puerta y había oído cada palabra. Especialmente no sabía que el 59% de las acciones que más codiciaba se le estaban escapando silenciosamente de las manos. Miré a través de la pequeña ventana de la escalera. Afuera, la ciudad seguía ardiendo de luz. Los autos seguían corriendo por las calles mojadas e iluminadas. La ciudad de Nueva York nunca se ha detenido por el dolor de una persona. Por lo tanto, yo tampoco podía detenerme. Mañana, regresaría a la empresa, no para preguntarle por qué, sino para hacerle saber que traicionar a la mujer que lo elevó a las nubes fue el error más idiota de su vida. A la mañana siguiente, me puse el traje negro que Michael una vez dijo que me hacía parecer demasiado intimidante. Me paré frente al espejo durante mucho tiempo, mirando a la mujer en el reflejo. Sus ojos estaban un poco rojos, pero su rostro no mostraba ni el más mínimo rastro de debilidad. Apenas dormí anoche. El abogado Hayes me envió todos los documentos escaneados, todas las confirmaciones de transferencia y todas las autorizaciones de firma revocadas. A las 7 de la mañana, mi participación del 59% en acciones se había colocado en un mecanismo de protección que Michael no podía tocar. Él todavía pensaba que estaba sentado en un trono en mi empresa. No sabía que los cimientos sobre los que se apoyaba ya habían comenzado a agrietarse. Llegué a Parker Holdings exactamente a las 9 de la mañana. La recepcionista me vio y se apresuró a levantarse. Nerviosamente dijo que pensó que solo tenía reuniones programadas para hoy. Coloqué mi bolso de diseñador sobre el mostrador, mi voz perfectamente tranquila. Le dije, no, vine a ver al CEO Carter. Su rostro se puso pálido al instante. Sabía que toda la empresa pensaba que todavía estaba en Chicago. Eso era muy probable. Algunas personas se habían acostumbrado demasiado a ver a Chloe entrar en la oficina de Michael después del horario laboral, por lo que cuando me vieron aparecer de repente, entraron en pánico más que las partes culpables. No hice más preguntas y entré directamente al ascensor. Las puertas de acero reflejaron mi rostro, frío y desconocido. En el pasado, cada vez que entraba a la empresa, siempre sentía que estaba llegando a casa. Hoy, sin embargo, me sentí como una propietaria regresando para limpiar una casa que había sido contaminada por intrusos. La puerta de la oficina del CEO estaba cerrada herméticamente. No llamé.
Empujé la puerta de par en par. La escena ante mis ojos no me impactó como la noche anterior, pero aún así fue suficiente para revolverme el estómago. Chloe estaba sentada en el reposabrazos de la silla de Michael, sosteniendo una taza de café hasta sus labios. Michael se recostó en su silla, sonriendo increíblemente tiernamente. Era un tipo de sonrisa que no me había dado en mucho tiempo. Al escuchar la puerta abrirse, ambos giraron la cabeza bruscamente. La taza de café en la mano de Chloe se sacudió, derramando líquido oscuro sobre la costosa alfombra. Michael dio un respingo, su rostro pálido. Tartamudeó, preguntando por qué había regresado. Lo miré y luego miré a Chloe. Ella se deslizó rápidamente del reposabrazos, alisándose la blusa, sus labios temblando sin formar palabras. Entré y puse mi bolso sobre su escritorio. El sonido del cuero golpeando la madera resonó bruscamente. Le pregunté qué pasaba. ¿Necesitaba avisar con antelación para regresar a mi propia empresa? Michael forzó una sonrisa, pero la comisura de su boca se contraía incontrolablemente. Dijo que no se refería a eso. Solo estaba sorprendido. Preguntó si estaba cansada del viaje y por qué no lo había llamado para que la recogiera. Me senté en una silla frente a él y lentamente crucé las piernas. Desde este ángulo, podía ver la placa que decía Director Ejecutivo Michael Carter cuidadosamente colocada sobre el escritorio. Yo misma había encargado personalmente esa placa el año en que la empresa se mudó a este edificio. En aquel entonces, pensaba que su gloria era también mi gloria. Ahora, mirándola, solo me parecía ridículo. Chloe se estremeció de terror. Le dije que me preparara una taza de café. Negro, sin azúcar, sin leche. Ella miró a Michael, suplicando ayuda. Michael dio un paso adelante inmediatamente, tratando de actuar como pacificador. Dijo, debo estar cansada de viajar y se ofreció a llamar a otra asistente para que lo hiciera. Levanté la vista y lo fulminé con la mirada. Le pregunté si mis palabras ya no tenían peso en esta empresa. Toda la habitación quedó en silencio absoluto. Michael tragó saliva. Sabía muy bien que cuanto más tranquila estuviera yo, más grave sería la situación. Finalmente, se volvió hacia Chloe y bajó la voz significativamente, diciéndole que fuera a preparar el café. Chloe mantuvo la cabeza baja y salió. Pero antes de que cerrara la puerta, vi que sus ojos no solo contenían miedo, sino también una profunda resentimiento. Una secretaria mimada durante demasiado tiempo realmente empezó a creer que era la dueña de la casa. Desafortunadamente para ella, entró en la casa equivocada. Tan pronto como la puerta hizo clic, Michael rodeó el escritorio e intentó agarrar mi mano. Me suplicó que escuchara su explicación, afirmando que las cosas no eran lo que yo pensaba. Dijo que Chloe era solo. Aparté la mano antes de que pudiera tocarme. Dije que era solo una secretaria tan devota que se sentaba en su reposabrazos y le daba café. Su rostro se endureció. Me dijo que no hablara tan duramente. Dijo que él era un hombre y que en el mundo real a veces había redes sociales. Terminé su frase. Redes sociales hasta el punto de presentar papeles de divorcio falsos a espaldas de su esposa. En el momento en que esas palabras salieron, cada gota de sangre desapareció de la cara de Michael. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos como si alguien lo estuviera estrangulando. En ese instante, supe que había adivinado correctamente. Si fuera realmente inocente, se habría enojado, pero en ese momento, solo estaba aterrorizado. Me preguntó quién estaba difundiendo esas mentiras tan viciosas. Sonreí. Le pregunté si importaba quién lo decía o si importaba si era verdad. Dio medio paso atrás, su mano agarrando inconscientemente el borde del escritorio. Lo negó, diciendo que nada de eso existía. Afirmó que alguien estaba tratando de destruir nuestro matrimonio y me suplicó que no lo creyera. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal detrás de él. Abajo, la ciudad seguía moviéndose en una prisa frenética. Había estado parada aquí con él el día que la empresa inauguró su nueva sede. Él me había rodeado con el brazo y dicho que todo lo que teníamos hoy era prueba de nuestro amor. Resulta que cuanto más hermosos son los votos, peor apestan cuando se pudren. Me di la vuelta para mirarlo.
Le dije que esta noche a las 7 de la tarde íbamos a casa de su madre. Quería escucharla explicar los papeles del divorcio. La cara de Michael se retorció de pánico. Dijo que era innecesario. Suplicó que su madre era mayor y me pidió que no la preocupara. Cogí mi bolso y pasé junto a él. Le dije que si no se presentaba, haría que mi abogado enviara un aviso legal formal directamente a su casa. Él se quedó paralizado detrás de mí. No me volví porque sabía que este juego solo acababa de comenzar y la persona que iba a temblar no iba a ser solo él. Salí de la empresa sin mirar atrás. En el ascensor, mi teléfono zumbó incesantemente. Michael me llamó 3 veces y luego envió un mensaje de texto. Me suplicó que no perdiera los estribos, prometiendo que lo explicaría todo esta noche. Juró que no tenía nada que ver con su madre y me suplicó que no exagerara las cosas. Miré las palabras que aparecían en la pantalla. En el fondo, solo sentía una escalofriante sensación de diversión. El hombre que una vez juró protegerme de la lluvia y el viento ahora solo tenía miedo de que arrastrara a su madre al pozo de lodo que ellos mismos habían cavado. No respondí. Conduje mi coche de regreso a mi condominio privado en Tribeca, me puse otro traje de poder y me volví a maquillar ligeramente para cubrir las ojeras debajo de mis ojos. Esta noche no era una cena familiar. Esta noche era el acto de apertura de un juicio que no requería juez. Exactamente a las 6:45 de la tarde, estacioné mi coche frente a la mansión masiva en Greenwich, Connecticut. Esa finca de 3 pisos fue un regalo que le compré a mi suegra en nuestro tercer año de matrimonio. Fue justo después de que Parker Holdings firmara su primer contrato importante por casi $3 millones. En ese momento, Ellen Carter, la madre de Michael, me tomó las manos y lloró hasta que sus ojos se pusieron completamente rojos. Dijo que no me había dado a luz, pero que yo era más devota a ella que una hija biológica. Había creído esas lágrimas. Las creí tanto que la escritura de la finca se puso a su nombre. Solo conservé un acuerdo de poder notarial que el abogado Hayes me obligó a firmar como red de seguridad. En aquel entonces, incluso había regañado a David por ser demasiado paranoico. Pensándolo bien ahora, si no fuera por esa paranoia, la familia Carter me habría devorado y tragado hasta los huesos hoy. Justo cuando apagué el motor, el coche de Michael se precipitó detrás de mí. Salió del coche a toda prisa. Su camisa de vestir no estaba abotonada correctamente y su rostro estaba pálido de ansiedad. Me suplicó que lo escuchara primero, diciendo que su madre no sabía mucho y me rogó que no la agitara. Lo miré. Le pregunté si tenía miedo de que se agitara o miedo de que soltara cosas sobre las que aún no la había informado. Apretó los labios. Extendió la mano para tirarme, pero di un paso atrás. Le ordené que no me tocara. El rostro de Michael se contrajo ligeramente. Solía odiar cuando mi voz se volvía tan fría porque cada vez que lo hacía, sabía que había tomado una decisión y no retrocedería. Toqué el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Mi suegra estaba adentro con un conjunto de seda morada oscura y el collar de perlas que le di el año pasado para su cumpleaños. Cuando me vio, una sonrisa brillante floreció en su rostro, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia Michael detrás de mí. Me saludó cálidamente, actuando sorprendida de que hubiera regresado. Me invitó a entrar, diciendo que había preparado estofado de ternera casero tradicional para mí. Dijo que debía estar agotada de mi viaje de negocios. Entré en la casa. El rico olor a carne y hierbas llenó la sala de estar. La mesa del comedor estaba puesta con todos los platos que solía amar. Si fuera el pasado, me habría conmovido, pensando que ella todavía recordaba mis preferencias. Pero hoy, esa atención solo se sentía como una capa gruesa de maquillaje que cubría un rostro engañoso. Dejé mi bolso sobre el sofá. Le dije que no necesitaba poner la mesa. Le dije que no había venido a comer hoy. La sonrisa en el rostro de Ellen se congeló. Preguntó de qué estaba hablando. Dijo que si un esposo y una esposa tenían problemas, deberían hablarlo lentamente en lugar de entrar a la casa con cara de enfado y pesadez. Michael intervino rápidamente. Afirmó que yo solo estaba cansada y dijo que hablaría conmigo. Me giré para mirarlo. Le dije que había dicho suficiente.
Ahora era el turno de su madre de hablar. Ellen golpeó el cuenco de estofado sobre la mesa. El sonido de la porcelana golpeando el cristal resonó bruscamente. Exigió con enojo saber si estaba interrogando a mi suegra. Me dijo que sabía que era exitosa y tenía dinero, pero que como esposa, necesitaba saber mi lugar. Se quejó de que Michael pasaba todo el día dirigiendo la empresa mientras yo estaba constantemente de viaje de negocios, dejando la casa fría y vacía. Además, espetó que ni siquiera había logrado darle a esta familia un nieto. Dijo que si él estaba un poco cansado y yo no lo compadecía, ciertamente no tenía derecho a venir aquí y armar un escándalo. La miré durante mucho tiempo. Resultó que estas eran las palabras que había guardado en su corazón durante mucho tiempo, solo esperando la oportunidad de arrojármelas a la cara. El hecho de que perdí a mi primer hijo porque me dediqué a salvar un contrato crucial para la empresa. El hecho de que los médicos dijeron que sería muy difícil para mí concebir de nuevo. El hecho de que estuve 3 días en el hospital y Michael solo me visitó una tarde porque estaba ocupado reuniéndose con inversores. En sus ojos, todos esos sacrificios se redujeron en última instancia a una sola frase. No les había dado un nieto. Le pregunté lentamente si esa era la razón por la que dejó que su hijo falsificara papeles de divorcio a mis espaldas. El aire en la sala de estar se congeló instantáneamente. Los ojos de Ellen se abrieron y la mano que sostenía la cuchara de servir tembló ligeramente. Michael estaba detrás de mí. Su respiración notablemente más pesada. Intentó hablar. Lo interrumpí, diciéndole que dejara hablar a su madre. Ellen me miró y luego a Michael. Esa única mirada fue suficiente para que entendiera. No solo lo sabía, sino que era la mente maestra detrás de todo. Un largo momento después, soltó una risa burlona. Dijo agresivamente que sí, que lo sabía. ¿Y qué? Dijo, como ya me enteré, seré franca. Afirmó que la familia Carter no podía dejar que su linaje terminara. Me dijo que si yo no podía tener hijos, necesitaba saber mi lugar y hacerme a un lado. Argumentó que Michael aún era joven y necesitaba un hijo para continuar su legado. Me acusó de acaparar el título de presidenta, el dinero y la empresa, pero de no darle un hogar real. Sentí un dolor agudo en el corazón. Pero por fuera, me mantuve perfectamente compuesta. Le pregunté quién compró esta casa. Se atragantó con las palabras. Le pregunté quién compró el Mercedes que Michael conducía. Le pregunté quién pagaba sus vacaciones de lujo a Singapur y Europa cada año. Le pregunté quién le regaló las joyas que llevaba al cuello. Y le pregunté quién construyó la empresa que permitió a su hijo sentarse en la silla del CEO. La cara de Ellen se puso roja como una remolacha. Me gritó que no usara mi dinero para oprimir a la gente. Añadió con malicia que una mujer con mucho dinero que no podía reproducirse era inútil. Michael se puso pálido. Le suplicó a su madre que dejara de hablar. Solté una risita muy suave. No, le dije. Deja que siga hablando. Cuanto más hablara, menos culpable me sentiría. Abrí mi bolso, saqué mi teléfono, marqué al abogado Hayes y lo puse en altavoz. Dije, David, a partir de esta noche, audita todos los activos que puse a nombre de Ellen Carter. Esta finca de Greenwich, el Mercedes, las 2 cuentas de fideicomiso a su nombre que fueron financiadas con mis cuentas personales. Prepara el papeleo para recuperar todo según el acuerdo de poder notarial. La voz del abogado Hayes sonó claramente. Dijo que sí. El papeleo ya estaba preparado. Me aseguró que una vez que le diera la confirmación, su equipo enviaría los avisos legales a primera hora de mañana. El cuenco de estofado en la mano de Ellen se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. Michael me miró como si estuviera mirando a un completo extraño. Me preguntó si estaba loca, recordándome que ella era su madre. Lo miré directamente a los ojos y le recordé que solía ser su esposa. En el momento en que mis palabras se desvanecieron, la enorme sala de estar quedó en silencio absoluto. Fragmentos de porcelana yacían a los pies de mi suegra. El estofado de ternera se esparció por el suelo de piedra pulida como una mancha que nunca podría limpiarse. Ellen me fulminó con la mirada, sus labios temblando de rabia. Sin embargo,
Por primera vez en nuestros 10 años como familia, no pudo encontrar inmediatamente una sola palabra para maldecirme. Michael se paró entre ella y yo. Su rostro estaba pálido como un fantasma, sus ojos llenos de una mezcla de pánico y furia. Me suplicó que no llevara nuestros problemas maritales demasiado lejos. Admitió que se equivocaba y dijo que se haría responsable, pero me advirtió que si tocaba a su madre, estaría quemando permanentemente el puente entre nosotros. Lo miré e instintivamente me reí. Le pregunté si realmente pensaba que quedaba un puente por quemar después de escucharlo decirle a su secretaria que su esposa no sabía nada del divorcio. Mi suegra se giró inmediatamente para mirar a Michael, sus ojos afilados como dagas. Gritó, preguntando si realmente me había dejado escuchar eso. Esa única frase fue suficiente para confirmar todo. No necesitaba más pruebas de sus bocas, pero aún quería ver cuán violentamente se agitarían antes de hundirse. Michael apretó los dientes y le dijo a su madre que se callara. Ellen parecía como si le hubieran dado una bofetada. Gritó, preguntando cómo se atrevía a gritarle a su madre por esta mujer. Me senté lentamente en el sofá, saqué una carpeta delgada de mi bolso y la coloqué sobre la mesa de café. La carpeta era negra, contenía solo unas pocas hojas de papel, pero sabía que su peso era suficiente para aplastar toda la confianza de Michael. Le dije que antes de que los dos continuaran actuando su tragedia de madre e hijo. Quería que mirara esto. Michael miró la carpeta. Sus manos temblaron ligeramente, pero aún intentó actuar con calma. Preguntó cuál era este nuevo truco. Le dije que lo abriera y lo viera por sí mismo. Cogió el archivo. Cuando vio el texto en la primera página, su expresión cambió instantáneamente. Era el acuerdo de capital suplementario que habíamos firmado en nuestro tercer año de matrimonio. Fue cuando le transferí un 11% adicional de mis acciones para que pudiera verse mejor a los ojos de nuestros socios comerciales. En ese momento, el abogado Hayes insistió en una cláusula protectora. La cláusula establecía que si el matrimonio se disolvía debido a faltas graves por su parte, incluido el adulterio, la falsificación de documentos o la transferencia ilegal de activos conjuntos, las acciones donadas serían revocadas automáticamente. Mientras Michael leía, el sudor le corría por la frente. Murmuró que era imposible, afirmando que no recordaba haber firmado esto. Respondí con calma que no lo recordaba porque estaba demasiado eufórico por obtener más acciones ese día. Estaba demasiado ocupado presumiendo ante sus amigos que ya no era solo un empleado que trabajaba para su esposa. Ni siquiera se molestó en leer cuidadosamente lo que firmó. Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. Me acusó de tenderle una trampa. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Le dije que me estaba protegiendo. Lo único que lo atrapó fue su propia codicia. Ellen le arrebató los papeles a su hijo, pero no pudo comprender completamente la jerga legal y los números. Señaló con un dedo tembloroso mi cara, llamándome viciosa. Me acusó de calcular contra su familia desde el principio. Me acerqué a ella, mi voz baja, pero cada palabra nítida y clara. Le dije que si hubiera estado calculando desde el principio, esta casa no estaría a su nombre. Si hubiera sido viciosa desde el principio, su hijo no habría ocupado el puesto de CEO todos estos años. Si me hubiera faltado hasta la más mínima pizca de decencia, habría traído a la policía esta noche en lugar de solo llamar a mi abogado. De repente, Michael se abalanzó y me agarró la muñeca. Me suplicó que escuchara. Afirmó que los papeles de divorcio falsos fueron idea de su madre, que lo presionó. Juró que Chloe fue solo un momento de debilidad. Prometió que nunca quiso dejarme realmente. Tartamudeó que solo estaba bajo presión por el problema del bebé, presionado por su madre, y estresado por la empresa. Me suplicó que lo dejara ir esta vez. Prometió despedir a Chloe de inmediato. Prometió venir a casa conmigo para que pudiéramos empezar de nuevo. Miré su mano agarrando mi muñeca. Esa era la mano que había secado mis lágrimas después de mi aborto espontáneo. Esa misma mano anoche dejó que otra mujer le ajustara el cinturón en su oficina. Sentí que mi estómago se revolvía de asco. Tiré de mi mano. ¿Empezar de nuevo? Le pregunté con qué exactamente iba a empezar de nuevo.
Los papeles de divorcio falsos, la secretaria en la oficina, o los insultos de su madre sobre mi incapacidad para tener hijos. Michael parecía que se estaba ahogando. Dio un paso atrás, sus hombros caídos. Le dije que le daba una noche. Cogí mi bolso. Le ordené que estuviera en la empresa a las 9 de la mañana para entregar oficialmente toda la autoridad ejecutiva. Si no se presentaba, enviaría un aviso de suspensión a todos los departamentos, a todos los socios corporativos y a todos los bancos que trataban con Parker Holdings. Mi suegra gritó, preguntando cómo me atrevía a hacerle esto a su hijo. Giré la cabeza y la miré. Le dije que primero debería preocuparse por sí misma. El aviso de embargo de esta finca se le entregaría mañana por la mañana. Salí por la puerta. Detrás de mí, la voz de Michael me llamó, ronca y desesperada, pero no me detuve. En el camino de entrada, el viento nocturno sopló a través de los setos cuidados, mordiendo el frío. Miré hacia el cielo negro y profundo. Mi corazón ya no temblaba como lo hacía anoche. Este juego había comenzado, y esta vez yo era quien ponía las reglas. A la mañana siguiente, llegué a la empresa más temprano de lo habitual. El cielo de Nueva York apenas se estaba aclarando. El primer rayo de sol de la mañana golpeó la fachada de vidrio del edificio Parker Holdings, frío y agudo como una cuchilla. Me paré en el vestíbulo durante unos segundos, mirando el logo de la empresa, los colores, la fuente, cada detalle que había elegido personalmente. Durante 10 años, este lugar fue mi sueño, mi carne y sangre, mi orgullo. Sin embargo, después de una sola noche, me di cuenta de que ese sueño había sido vaciado desde adentro por la persona con la que compartía mi cama. A las 10 menos cuarto, entré en la sala principal de juntas. El abogado Hayes ya estaba allí. A su lado se sentaba el jefe de legal, el director de recursos humanos y 2 miembros leales del consejo. Todos estaban en silencio. Sobre la mesa frente a mí yacía la resolución que suspendía a Michael Carter de sus funciones de CEO, el protocolo que revocaba sus derechos de firma y una lista de cuentas bancarias corporativas que debían congelarse de inmediato. Puse mi mano sobre la pila de archivos. El papel frío contra mi palma me hizo sentir extrañamente serena. Exactamente a las 9 de la mañana, se abrieron las puertas de la sala de juntas. Michael entró. Llevaba un traje azul marino oscuro que yo le había comprado durante un viaje a Chicago. Su cabello estaba perfectamente peinado y su rostro intentaba proyectar calma, pero sus ojos inyectados en sangre y las ojeras debajo de ellos lo traicionaban por completo. Justo detrás de él estaba Chloe. No tenía nada que hacer aquí. Pero claramente Michael quería usarla como escudo o quizás como una última provocación. La miré y declaré que las reuniones del Consejo Ejecutivo estaban fuera de los límites para las secretarias personales a partir de esta mañana. La ordené salir. Chloe se tensó, sus labios rojos apretados firmemente. Dijo desafiante que era la secretaria del señor Carter y que tenía el deber de tomar las actas. La interrumpí. Le dije que a partir de este exacto momento, ya no era la secretaria de nadie en esta empresa. Toda la sala quedó en silencio. Michael golpeó la mesa con la mano. Me dijo que no cruzara la línea. Dijo que nuestros problemas personales no tenían nada que ver con los negocios. Deslicé la resolución de suspensión hacia él sobre la mesa. Le dije que la leyera antes de hablar de negocios. La cogió. Después de solo unas pocas líneas, su rostro se puso gris ceniza. Leyó en voz alta las palabras suspensión de funciones, revocación de autoridad ejecutiva. Exigió saber qué derecho tenía yo para hacer esto. Lo miré durante mucho tiempo y luego respondí lentamente. Le dije que lo estaba haciendo en mi calidad de accionista fundadora, presidenta del consejo y entidad legal controladora de Parker Holdings. Soltó una risa seca y temblorosa. Preguntó si había olvidado que él también tenía acciones. Dijo que no era un empleado de nivel medio al que pudiera despedir de inmediato. El abogado Hayes colocó otro dossier sobre la mesa, su voz alta y clara. Se dirigió a Michael, afirmando que, de acuerdo con el acuerdo de capital suplementario firmado el 18 de mayo de ese año, las acciones donadas de la señorita Parker a él serían revocadas si ocurría una mala conducta marital grave que causara daños a los intereses de la empresa. Hayes declaró,
ya teníamos evidencia preliminar de un romance ilícito en el lugar de trabajo, mal uso de activos de la empresa y sospecha de transferencias fraudulentas de activos. Michael giró la cabeza hacia David. Le gritó que se callara, diciendo que él era solo mi abogado y que no tenía derecho a juzgarlo. Puse mi teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación de audio de la noche anterior. La voz de mi suegra resonó bruscamente por la sala de juntas. La familia Carter no puede dejar que su linaje termine. Si no puedes tener hijos, necesitas saber tu lugar y hacerte a un lado, seguido de Michael tartamudeando y Ellen admitiendo que sabía de los papeles de divorcio falsos. La cara de Michael pasó de blanco a gris. Chloe estaba cerca de la puerta, sus ojos en pánico, insegura de si debía dar un paso adelante o huir. Apagué la grabación. Le dije que esto era solo la parte 1. Dije que aún no quería liberar todo porque quería ahorrarle su última pizca de dignidad. Michael me miró, su voz bajó. Preguntó si realmente quería empujarlo a un rincón. Sentí que mi garganta se apretaba. Aún así, este hombre todavía no entendía. Le dije que no lo estaba empujando a un rincón. Él había incendiado su propio puente de regreso. Le dije que firmara la transferencia. Apretó los dientes y preguntó qué pasaría si se negaba. Miré a la directora de Recursos Humanos y le dije que enviara el aviso de suspensión a toda la empresa inmediatamente y que notificara a los bancos para que congelaran la autorización de Michael Carter en todas las cuentas corporativas. Michael se abalanzó y arrebató el bolígrafo de la mesa, pero no para firmar. Lanzó violentamente el bolígrafo al suelo, con los ojos completamente inyectados en sangre. Gritó mi nombre, diciéndome que no olvidara quién había estado entreteniendo a los clientes y actuando como la cara de la empresa durante los últimos 10 años. Arrogantemente preguntó si pensaba que esta empresa sobreviviría un día sin él. Me levanté. Cada palabra cayó como una piedra pesada. Le dije que sin mí hace 10 años, él todavía era un perdedor desempleado. Esa frase lo golpeó como un golpe físico. Se quedó paralizado. Chloe miró al suelo con vergüenza. No me estaba regodeando. Simplemente sentí una profunda tristeza. Me entristecía porque hasta este último momento, lo que lamentaba perder no era a mí, sino el trono que estaba a punto de perder. Finalmente, Michael firmó. Su mano tembló tanto que su firma quedó completamente distorsionada. Cuando dejó el bolígrafo, supe que su poder dentro de Parker Holdings se había colapsado oficialmente. Pero justo en ese momento, el teléfono del abogado Hayes zumbó. Leyó el mensaje de texto, su rostro se volvió increíblemente grave. Se inclinó cerca de mi oído y susurró. Dijo, el equipo de auditoría interna acaba de descubrir 3 contratos de suministro que muestran signos de malversación. La cantidad era masiva, potencialmente superando los $1.20 millones. Apreté los puños. Resultó que el romance era solo el polvo en la superficie de la mesa. La verdadera podredumbre era mucho, mucho más profunda. Miré a David. En ese instante, todo el ruido de fondo en la sala de juntas pareció desvanecerse. $1.20 millones. Ese número no era solo dinero. Eran el sudor de cientos de empleados. Eran las noches de insomnio que pasé revisando contratos. Eran las veces que me tragué el orgullo y pagué exorbitantes tasas de interés bancarias para mantener nuestro flujo de caja. Y sin embargo, Michael, el hombre en quien confié el poder ejecutivo, podía desmantelar tan fácilmente mi empresa desde adentro. Me giré para mirarlo. Todavía estaba de pie junto a la mesa, su rostro aún mostraba la humillación de firmar los documentos de traspaso. Pero cuando escuchó la palabra auditoría, sus ojos se contrajeron ligeramente. Ese microscópico movimiento fue suficiente para decirme que lo sabía. Pregunté lentamente si tenía algo que decir antes de ordenar una revisión forense completa de las cuentas. Michael apretó los puños, tratando de actuar con calma. Dijo que en una empresa grande era normal que los contratos tuvieran errores. Me dijo que no escuchara a unos pocos auditores y lo culpara de todo. Solté una risa fría. Un error de más de $1.20 millones era, de hecho, un error muy lucrativo. Apretó los dientes, acusándome de sospechar que malversaba fondos de la empresa.
Lo miré directamente a los ojos. Le dije que no era una sospecha. Le estaba dando una última oportunidad para confesar. Chloe, de pie junto a él, de repente empezó a temblar. Ella pensó que solo estaba metida en un escándalo de adulterio. Nunca esperó que el fuego se extendiera a delitos financieros federales. Miró secretamente a Michael, sus ojos llenos de puro pánico. Asimilé todo esto. Si una mujer realmente ama a un hombre, se preocupa por él. Pero si solo ama su dinero, cuando el dinero está amenazado, ella entra en pánico por sí misma primero. Me dirigí al CFO y le dije que proyectara los archivos en la pantalla. El proyector se encendió. Aparecieron 3 contratos de suministro de materiales, todos firmados con Apex Supplies. Este era un proveedor que Michael había elogiado constantemente como un socio confiable a largo plazo con excelentes precios. Debajo de cada contrato había una tabla de comparación de precios de mercado que mostraba un aumento del 20 al 35%. El monto inflado total superaba los $1,20 millones. Lo que era aún más condenatorio era que las cuentas de pago finales se dirigían a través de 2 empresas fantasma, una de las cuales estaba registrada a nombre del primo de mi suegra. La sala de juntas se enfrió como el hielo. Miré a Michael y exigí una explicación. Sus labios se movieron sin sonido. Afirmó que no manejaba estos pagos directamente. Dijo que el departamento de compras lo hacía y él solo aprobaba sus propuestas. La CFO bajó la cabeza, su voz firme. Declaró: señor Carter, los registros del sistema muestran que usted solicitó explícitamente omitir el paso de tasación de precios en los 3 contratos. Los correos electrónicos de aprobación todavía están allí. Michael giró la cabeza hacia la CFO. La advirtió que tuviera cuidado con lo que decía y preguntó quién le dio derecho a incriminarlo. Golpeé la mesa con el dedo ligeramente. Le dije que yo. Se ahogó con las palabras. Cogí mi teléfono y llamé inmediatamente al jefe de TI. Le ordené que bloqueara todo acceso a la red para Michael Carter, Chloe Smith y 3 empleados asociados en el departamento de compras. Le ordené que hiciera una copia de seguridad de todos los correos electrónicos, historiales de inicio de sesión y registros de edición de contratos, advirtiéndole estrictamente que no se debía eliminar absolutamente ningún dato. El jefe de TI respondió de inmediato, confirmando que estaba en ello. Chloe de repente dio un paso adelante, su voz temblando violentamente. Afirmó que esto no tenía nada que ver con ella. Lloró diciendo que solo era una secretaria y que hacía lo que el señor Carter le decía. Michael la fulminó con la mirada, gritándole que se callara. Sonreí. Le pregunté por qué tenía tanta prisa por lavarse las manos. Le pregunté a la señorita Smith si ya le había mencionado el condominio de lujo en Tribeca registrado a su nombre. Pregunté de dónde venía el dinero para ese condominio. Su rostro se puso blanco como el papel. Michael se quedó completamente paralizado. Sus reacciones me dijeron que David había seguido el ángulo correcto. El condominio, el coche, los bolsos de diseñador, las vacaciones de lujo que Chloe presumía vagamente en las redes sociales probablemente fueron alimentados por la sangre de mi empresa. Me levanté, mi voz bajando a un tono helado. Declaré que la reunión había terminado. A partir de este momento, todos los archivos relacionados con Michael Carter serían transferidos al departamento legal y a auditores independientes. Nadie tenía permitido contactar, destruir o alterar documentos. Cualquiera que fuera atrapado ayudando a ocultar pruebas sería responsable solidariamente. La gente salió de la sala de juntas uno por uno hasta que solo quedó Michael, mirándome fijamente. Despojado de su arrogancia inicial, se acercó, su voz. Me recordó que habíamos estado casados durante 10 años y preguntó si realmente quería enviarlo a prisión federal. Miré al hombre frente a mí, mi corazón dolía con un dolor sordo. No por lástima hacia él, sino por lástima hacia la versión más joven de mí misma. Le pregunté si recordaba que estábamos casados cuando usó dinero de la empresa para financiar a su amante. Se quedó en silencio. Cogí los archivos y salí. En el momento en que llegué al pasillo, el teléfono del abogado Hayes se iluminó de nuevo. Leyó el mensaje de texto, su expresión se volvió aún más grave.
Me dijo que el equipo de investigación de activos acababa de enviar más información. 2 locales comerciales de primer nivel en Madison y Fifth Avenue estaban registrados a nombre de mi suegra. Los fondos para esas compras también parecían provenir de estos contratos. Cerré los ojos por un segundo y los abrí. Resultó que no era solo una persona la que me traicionaba. Toda la familia Carter se había sentado a la mesa del banquete, festejando con mi arduo trabajo. Me senté en mi oficina hasta casi el mediodía. Delante de mí había un extracto bancario que rastreaba el flujo de efectivo. Tan largo que me empañaba la vista. Los fríos números se conectaban como cuchillos cortando mi autoestima. 3 contratos sucios, 2 empresas fantasma, una cuenta personal perteneciente al primo de Ellen. Luego, finalmente, el dinero fluyó hacia 2 locales comerciales de primer nivel en Manhattan. Un espacio a Clara la garganta fue alquilado a una marca de cosméticos de alta gama, el otro a un joyero de lujo. El valor total estimado era de casi 1.6 millones. Ese 1.6 millones ya no estaba solo en el papel. Se había transformado en bienes raíces, en ingresos de alquiler mensuales, en vacaciones europeas y en bolsos de diseñador que Ellen presumía ante sus amigas de la alta sociedad. Le pregunté a David si teníamos motivos suficientes para congelarlos. Colocó otra pila de documentos frente a mí. Explicó que si solo nos basábamos en el flujo de efectivo, necesitaríamos verificación adicional. Sin embargo, el primo de Ellen había firmado un acuerdo de préstamo personal con Michael exactamente cuando se transfirió el dinero. El préstamo tenía 0 interés, sin plazo de pago y posteriormente se utilizó como pago inicial para los 2 locales comerciales. David dijo que esta era una señal clásica de ocultación fraudulenta de activos. Solté una risa amarga. La familia Carter había construido literalmente un sindicato completo de lavado de dinero. David permaneció en silencio por unos segundos. Luego me dijo que si perseguíamos esto hasta el final, ya no sería una disputa civil de divorcio. Se convertiría en un caso federal de delitos de cuello blanco. Preguntó si todavía quería darle a Michael la oportunidad de hacer una restitución por su cuenta. Miré por la ventana de vidrio. Afuera, nubes grises oscuras se cernían bajas sobre la ciudad. Durante los últimos 10 años, le había dado demasiadas oportunidades, tantas que pensó que mi perdón era inagotable. Dije que no. Quería que viera personalmente cómo le arrancaban cada capa de su falsa piel. Esa tarde, mi chofer me llevó a la joyería de Fifth Avenue. Los escaparates brillaban, la señalización dorada gritaba lujo y clientes ricos entraban y salían. Me paré al otro lado de la calle observando durante mucho tiempo, luego llamé a Ellen. Contestó muy rápidamente, su voz todavía ahogada por la rabia. Exigió saber qué más quería, gritando que ya le había quitado el trabajo a su hijo, y preguntó si quería llevarlos a la muerte. Respondí con calma que estaba parada frente a la joyería de Fifth Avenue. Le pregunté si quería salir a ver sus activos por última vez. El otro extremo de la línea quedó en silencio absoluto, salvo por una respiración pesada y entrecortada. Un momento después, gruñó, preguntando qué tonterías estaba diciendo. Me recordó que la tienda estaba a nombre de Robert, su primo. Le pregunté si se olvidaba de que el dinero para comprarla provino de 3 contratos de suministro de Parker Holdings. Le pregunté si realmente pensaba que Robert se declararía culpable de fraude electrónico federal y lavado de dinero solo para protegerla a ella y a su hijo. Ellen gritó, preguntando cómo me atrevía a investigar sobre ella. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Le dije que no la estaba investigando. Simplemente estaba rastreando mi propio dinero. Colgó. 15 minutos después, Michael llamó. Miré su nombre en la pantalla y dejé que sonara hasta el último segundo antes de contestar. Exigió saber qué le estaba haciendo a su madre. Su voz era increíble. Probablemente acababa de terminar de gritarle. Le dije que aún no había hecho nada. Solo le hice saber que esas tiendas de primer nivel no eran tan limpias como ella pensaba. Me suplicó que le dijera cuánto quería, prometiendo pagarlo, y me rogó que dejara a su madre fuera de esto. Me reí a carcajadas. Le pregunté con qué iba a pagarme. Había perdido su puesto de CEO y sus acciones donadas estaban a punto de ser recuperadas.
Le pregunté si planeaba vender el condominio que compró para Chloe. Se quedó completamente en silencio. Ese silencio era una confesión en sí misma. Insistí, preguntando si ella sabía de dónde venía el dinero para ese condominio. Me suplicó que no tocara a Chloe, afirmando que ella no sabía nada. Incluso ahora, todavía la defendía. Mi corazón, que pensaba que estaba completamente entumecido, todavía se encendió con un dolor agudo y agonizante. Le pregunté qué sabía yo cuando él usaba dinero de la empresa para financiar a su amante. Le pregunté qué sabía yo cuando su madre usaba ese dinero para comprar bienes raíces. Le pregunté qué sabía yo cuando él se paraba frente a mí interpretando el papel de esposo devoto todos esos años. Michael jadeaba pesadamente. Admitió que se equivocaba y juró que lo arreglaría. Se ofreció a arrodillarse, se ofreció a despedir a Chloe, pero advirtió que si arruinaba los delitos financieros, la empresa también sufriría un gran golpe. Me suplicó que no destruyera Parker Holdings solo porque estaba enojada con él. Apreté mi teléfono con fuerza. Le dije que no tenía derecho ni siquiera a pronunciar el nombre de Parker Holdings. Él fue quien comenzó a destruirla primero. Colgué. Inmediatamente después, el abogado Hayes envió un nuevo mensaje de texto. Chloe Smith acababa de retirar una gran suma de efectivo de su cuenta personal y había reservado un vuelo a Boston para esta noche. Miré el texto, las comisuras de mi boca se volvieron heladas. La primera rata había olido el humo y estaba tratando de escabullirse del nido. Le envié un mensaje de texto a David, instruyéndole a su equipo a asegurar toda la evidencia relacionada con ella. Esta noche, quería reunirme con Chloe antes de que pudiera desaparecer. No fui al aeropuerto de inmediato. Sabía que alguien como Chloe, si se preparaba para huir, no solo agarraría un par de ropa. Primero regresaría a su condominio para empacar documentos, efectivo, joyas y todas las cosas sucias que Michael le había comprado. Ordené al conductor que se dirigiera directamente al lujoso condominio en Tribeca. Todo el edificio brillaba en la noche, luciendo lujoso hasta el punto de ser frío. Este era un lugar donde una vez consideré comprar una pequeña unidad para que mi propia madre se retirara. Pero después de que ella falleció, ya no tuve el corazón para entrar en lugares que eran abrumadoramente hermosos, pero carecían de calidez. Nunca esperé que Michael terminara usando el dinero de mi empresa para comprar un lugar aquí para otra mujer. El coche se detuvo en el vestíbulo. El abogado Hayes ya estaba esperando con un asistente legal. Me entregó una carpeta delgada. La unidad 32B estaba registrada a nombre de Chloe Smith. Las transacciones de pago estaban vinculadas a la cuenta personal de Michael y a una transferencia bancaria de Apex Supplies. Tomé el archivo, mis dedos apretándolo tan fuerte que el papel se dobló. Le pregunté si todavía estaba arriba. David confirmó que sus investigadores la vieron bajar con una maleta, pero ella volvió a subir porque olvidó su pasaporte. Sonreí. Tiempo perfecto. Entramos en el ascensor. Los números de los pisos subían lentamente. Cada din se sentía como un martillo golpeando mis nervios tensos. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32. El pasillo tenía alfombras gruesas y una cálida iluminación ámbar. Estaba tan silencioso que podía escuchar claramente las ruedas de una maleta rodando detrás de la puerta del apartamento al final del pasillo. Toqué el timbre. El silencio se cernió adentro por unos segundos antes de que la voz muy cautelosa de Chloe preguntara quién era. Respondí, Anna Parker. No hubo respuesta, pero inmediatamente después, escuché el sonido de algo cayendo y pasos apresurados. Volví a tocar el timbre. Le dije que abriera la puerta, añadiendo que si quería que llamara a seguridad del edificio y a la policía para redactar un informe aquí mismo en el pasillo, no tenía ningún problema. La puerta se abrió. Chloe estaba detrás, su cabello recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, sus ojos rojos e hinchados. Ya no poseía el porte dulce y suave de la secretaria mimada del CEO. Frente a mí había una mujer aterrorizada aferrando desesperadamente un bolso de diseñador como un salvavidas. Preguntó qué estaba haciendo aquí. Empujé la puerta y entré. Intentó bloquearme, pero al ver al abogado Hayes detrás de mí, retrocedió rápidamente. El condominio era masivo con ventanas de piso a techo con vistas al río Hudson.
Sofás de cuero blanco, mesas de centro de mármol y perfumes caros alineados en los estantes. Todo olía a dinero. Mi dinero. Miré las 2 maletas abiertas en medio de la sala. Dentro había ropa, joyas, documentos, pilas de efectivo y su pasaporte. Le pregunté a dónde se apresuraba. Chloe se mordió el labio. Afirmó que regresaba a su ciudad natal por unos días. Lloró diciendo que no sabía nada de los negocios de la empresa y me suplicó que no la presionara. Cogí una caja de terciopelo de la mesa. Dentro había una pulsera de diamantes que había visto en sus redes sociales. Le pregunté si Michael se la compró. Ella bajó la vista diciendo que no preguntó de dónde venía el dinero. Le pregunté si no preguntó, o si no se atrevió a preguntar. Rompió a llorar. Sollozó, afirmando que ella también era una víctima. Dijo que Michael le dijo que él y yo habíamos estado separados durante mucho tiempo. Él le dijo que los papeles de divorcio estaban listos y que solo esperaban el momento adecuado para anunciarlo. Le dijo que yo no lo amaba y que solo lo trataba como una herramienta para la empresa. Dijo que lo compadecía, por eso. La fulminé con la mirada fríamente. Le pregunté si lo compadecía hasta el punto de aceptar un condominio de varios millones de dólares, coches, bolsos de diseñador y vacaciones de lujo. Chloe se atragantó con las palabras. Sus lágrimas caían rápidamente, pero no me conmovieron en lo más mínimo. Había llorado suficiente por las 3. Justo en ese momento, su teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Michael. La miré y le ordené que contestara y lo pusiera en altavoz. Temblando, presionó el botón de respuesta. La voz de Michael estalló instantáneamente. Preguntó frenéticamente si ya había llegado al aeropuerto. Le ordenó que no escuchara una palabra de Anna. Le dijo que solo volara primero a Boston y esperara a que él lo arreglara todo antes de reunirse con ella. Le recordó explícitamente que trajera la escritura del condominio y no dejara que cayera en mis manos. La cara de Chloe se puso completamente pálida. Con calma saqué mi propio teléfono y presioné grabar. Por otro lado, Michael seguía hablando. Le dijo que si alguien preguntaba, dijera que no tenía idea de dónde venía el dinero. Dijo que todo era un regalo que él le dio voluntariamente. En cuanto a los contratos, le ordenó estrictamente que nunca mencionara los correos electrónicos que le dijo que borrara. Miré a David y él asintió levemente. Esto era más que suficiente. Chloe se derrumbó por completo. Lloró por teléfono. Michael, Anna está aquí. La línea quedó en silencio muerto. Unos segundos después, colgó. Coloqué la caja de terciopelo de nuevo sobre la mesa y miré a Chloe. Le dije que tenía 2 opciones. 1, podía seguir protegiéndolo y hundirse con él. 2, podía entregar todos los correos electrónicos, mensajes de texto, extractos bancarios y todo lo que supiera a mi abogado. Le dije que no prometía dejarla ir, pero que documentaría legalmente su cooperación. Se derrumbó en el suelo, se cubrió la cara con las manos, sollozando incontrolablemente. Mucho tiempo después, sacó temblando una computadora portátil de su maleta y la colocó frente a mí. Confesó que guardaba copias de seguridad. Dijo que tenía miedo de que algún día él la abandonara, así que lo guardó todo. Miré la pantalla brillante mientras aparecían carpetas ante mis ojos. Apex Supplies 2021, hojas de precios reales, transferencias a la madre, condominio, mensajes de texto con Michael. Cada nombre de carpeta era como otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. Chloe se sentó acurrucada en el suelo, abrazando sus rodillas, su voz totalmente. Juró que al principio realmente no sabía que el dinero era robado de la empresa. Afirmó que Michael dijo que era su bono personal y sus propias ganancias de inversión. No la miré. Dije que tal vez no lo sabía cuando recibió el condominio por primera vez, pero que lo supo después. Mantuvo la cabeza baja. Su silencio fue su respuesta. Abrí un hilo de mensajes de texto entre ella y Michael. En él, Chloe había preguntado claramente, ¿es seguro para ti transferir tanto dinero? Si Anna se entera, estamos muertos. Michael había respondido, ella solo se preocupa por firmar los grandes contratos.
Nunca presta atención a las pequeñas facturas de suministro. No te preocupes. Leí eso, mis palmas se volvieron heladas. Resultó que en sus ojos, mi absoluta confianza en él no era más que una laguna para que la explotara. El abogado Hayes se ajustó las gafas, su tono extremadamente serio. Declaró que estos correos electrónicos demostraban que Michael ordenó explícitamente la inflación de los contratos y le dijo a Chloe que destruyera la evidencia. Además, había correos electrónicos reenviados a Ellen Carter con respecto a la compra de los 2 locales comerciales. Me volví hacia Chloe y le pregunté qué más tenía. Tembló, diciendo que eso era todo. La miré directamente a los ojos. Le dije que guardaba todo esto porque tenía miedo de que Michael la abandonara. Una mujer cuidadosa como ella no guardaría solo unas pocas carpetas de fácil acceso. Le advertí que si quería cooperar, más le valía no poner a prueba mi paciencia. Las lágrimas se derramaron de sus ojos de nuevo. Se arrastró hasta su maleta, cavó debajo del forro y sacó una bolsa de maquillaje. De ella, recuperó una pequeña unidad USB negra. Sus manos temblaron tanto que casi se le cae. Confesó que era una grabación de audio. Dijo que una vez Michael estaba borracho y hablando con su madre en la sala de estar. Se asustó, así que los grabó. Cogí el USB. David lo conectó inmediatamente a su portátil secundario. Unos segundos después, la voz de Michael resonó por el lujoso condominio que le había comprado a su amante. Sus palabras eran ligeramente arrastradas por el alcohol, pero la malicia era cristalina. Dijo, mamá, no te preocupes. Anna no lo sabe. Puedo mover esos contratos. Dame 2 años más. Una vez que desvíe suficiente capital, dejaré la empresa como una cáscara vacía. Cuando nos divorciemos, ella puede quedarse con el cadáver de la empresa, me importa un bledo. La voz de Ellen intervino, fría y rezumando codicia. ¿Y sus acciones? Ella tiene demasiado. No me siento cómoda con eso. Michael respondió, lo estoy resolviendo. Si puedo obligarla a ceder más derechos de voto ejecutivo, puedo diluirla lentamente. Si no, sigue usando su infertilidad para romperla mentalmente. Las mujeres como ella pueden actuar duras por fuera, pero en el fondo tienen miedo de perder a sus maridos. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que había sentido la máxima cantidad de dolor, pero resultó que había profundidades de agonía que aún no había alcanzado. Durante 10 años, no solo viví con un marido infiel. Dormí junto a un depredador que estaba calculando activamente el día en que podría desangrar mi empresa y desecharme con una cáscara vacía. Solía abrazarme en las noches en que estaba tan agotada que lloraba, diciéndome que descansara, diciendo que él estaba allí para mí. Mientras tanto, él estaba afilando silenciosamente su cuchillo a mis espaldas. Chloe rompió en llanto fuerte. Se disculpó, admitiendo que se equivocaba, pero lloriqueando que también fue manipulada. Dijo que él le prometió casarse con ella, diciéndole que yo solo tenía el título de esposa, y afirmando que su madre ya la había aceptado. Me levanté y caminé directamente hacia ella. Le dije que no fue manipulada por amor. Fue manipulada por codicia. Vio que él tenía dinero, poder, casas y coches, y pensó que había ganado el premio gordo. Ahora que estaba perdiendo, quería llamarse víctima. Se sentó allí en silencio atónita, sin atreverse a discutir. Ya no quería escuchar su llanto. Me volví hacia el abogado Hayes y le instruí que sellara todos los datos, enviara los archivos a los auditores independientes mañana por la mañana y redactara la denuncia penal federal. En cuanto a Chloe, le dije que documentara su cooperación, pero que todos los activos vinculados al dinero sucio debían ser congelados. Chloe levantó la cabeza bruscamente. Tartamudeó sobre el condominio. Miré alrededor de la enorme habitación, los muebles caros, la falsa iluminación cálida. Le pregunté si en serio estaba sentada en un apartamento comprado con el dinero robado de mi empresa y preguntándome qué iba a pasar con él. Cerró la boca. Justo entonces, mi teléfono zumbó. Era un número desconocido. Lo contesté. Una voz masculina profunda sonó a través de la línea. Preguntó si era Anna Parker. Se presentó como Tommy, el exconductor de Michael.
Dijo que tenía algunas cosas que quería entregarme. Dijo, si quería saber lo que mi esposo había estado haciendo a mis espaldas durante los últimos 3 años, necesitaba reunirme con él esta noche en el garaje subterráneo de la empresa. Apreté mi teléfono con fuerza. Otra puerta se estaba abriendo, y sabía que la oscuridad detrás de esta sería mucho más espesa. Salí del condominio de Chloe cerca de las 10 de la noche. La ciudad afuera todavía estaba ardiendo de neón, pero dentro de mi corazón, solo había un gris pesado y sofocante. El abogado Hayes me aconsejó que lo dejara acompañarme al garaje, pero negué con la cabeza. Algunas verdades, por muy sucias que sean. Necesitaba ver con mis propios ojos y oír con mis propios oídos. Envié un mensaje de texto a mi equipo de seguridad privado para que estuvieran cerca, luego conduje de regreso al edificio Parker Holdings. El garaje subterráneo estaba aterradoramente vacío a esta hora de la noche. Las luces fluorescentes parpadeaban contra el techo de hormigón. Los ventiladores de ventilación zumbaban como un suspiro prolongado en la oscuridad. Tan pronto como salí del ascensor, vi a un hombre de pie junto al pilar de hormigón B-17. Llevaba una chaqueta vieja, una gorra de béisbol baja y ambas manos agarraban firmemente un sobre marrón de Manila. Preguntó, ¿eres Tommy? Levantó la vista. Lo reconocí de inmediato. Tommy había sido el conductor privado de Michael durante casi 4 años antes de renunciar repentinamente, alegando que tenía que regresar a su ciudad natal para cuidar a su padre enfermo. En aquel entonces, incluso le di un generoso paquete de indemnización porque pensaba que era honesto y discreto. Dijo nerviosamente que sí. Su voz era ronca y temblorosa. Pregunté por qué decidió encontrarme ahora. Tommy miró a su alrededor, luego bajó la voz. Dijo que solía tener miedo porque pensaba que el señor Carter tenía patrocinadores poderosos y él era solo un conductor. Dijo que si hablaba, no solo perdería su trabajo. Su familia también estaría en peligro. Pero en los últimos días, al escuchar los rumores de que Michael había sido suspendido, sintió que quedarse en silencio sería un error conmigo. Miré el sobre en sus manos. Pregunté qué había dentro. Me lo entregó. Dentro había una tarjeta SD, varios recibos fotocopiados, registros de vehículos, fotos impresas y un pequeño libro de contabilidad escrito a mano. Abrí el libro de contabilidad. Fechas, lugares, hoteles, restaurantes y condominios de lujo aparecían línea por línea. En los días en que Michael me dijo que estaba entreteniendo a clientes en Nueva Jersey. El libro de contabilidad mostraba a Tommy llevándolo a él y a Chloe a un resort en los Hamptons. En las noches en que afirmaba estar en reuniones tardías con socios. Tommy documentó haberlo dejado en el condominio de Chloe a las 2 de la madrugada. Apreté el libro de contabilidad. Esto demostraba que estaba engañando, pero necesitaba más. Tommy asintió y sacó rápidamente algunas fotografías. Señaló. Dijo que hace 3 años. El señor Carter visitaba con frecuencia una oficina de servicios legales sombría en Queens. Tommy dijo que escuchó conversaciones telefónicas. Sonaba como si estuvieran redactando documentos falsos. Luego, una vez, Michael regresó al coche con un gran sobre. Le dijo a la señorita Chloe por teléfono que los papeles del divorcio estaban finalizados. Solo necesitaban esperar el momento adecuado. La sangre en mis venas se volvió helada. Pregunté si vio lo que había en el sobre. Tommy dijo que sí. Una noche, Michael estaba borracho y dejó caer los papeles en el suelo del coche. Tommy vio un decreto de divorcio fotocopiado con mi nombre y el suyo, pero el sello judicial parecía completamente falso. Tommy se asustó, así que le tomó una foto. Me mostró la foto en su teléfono. Estaba ligeramente borrosa, pero lo suficientemente clara para leer mi nombre, el nombre de Michael y ver un sello judicial rojo falsificado. Me reí, pero mi garganta estaba amargamente seca. Resultó que el supuesto divorcio no era solo una mentira que le contaba a su amante. De hecho, había pagado para falsificar documentos judiciales, intentando usar la legalidad falsa para borrarme de su vida. Tommy tragó saliva, y luego continuó. Dijo que había una cosa más, aunque no sabía si era importante. Hace unos 6 meses, Michael se reunió varias veces con un hombre llamado Robert, el CEO de Apex Supplies.
Hablaban en la parte trasera del coche, pensando que Tommy no podía oír. Michael le dijo a Robert que si la empresa alguna vez era auditada, simplemente le culparían a todo el departamento de compras y contabilidad. Michael también mencionó que había escondido un segundo juego de libros de contabilidad limpios y fabricados en una caja fuerte en casa de su madre. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Una caja fuerte en casa de Ellen? Tommy dijo que sí. La finca Greenwich en el estudio del segundo piso, escondida detrás de un panel falso en la pared detrás de la estantería. Tommy dijo que vio a Michael abrirla una vez. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Compré esa casa. Las renovaciones fueron pagadas con mi dinero. Y sin embargo, detrás de esas paredes, escondía la sucia evidencia que planeaba usar para incriminar a empleados inocentes. Le pregunté a Tommy cómo sabía exactamente dónde estaba. Tommy bajó la mirada, retorciéndose las manos. Confesó que Michael le había ordenado ayudar a llevar la pequeña caja fuerte de acero a la casa. Michael le dijo que si alguien preguntaba, dijera que era solo una caja fuerte para las joyas antiguas de Ellen. Respiré hondo tratando de mantener la voz firme. Pregunté si estaba dispuesto a testificar en un tribunal federal. Tommy se quedó en silencio durante mucho tiempo. No lo presioné. En el garaje vacío, el sonido del agua goteando de una tubería aérea sobre el hormigón resonaba fuertemente. Finalmente, asintió. Dijo que sí, pero solo si yo ayudaba a proteger a su familia. Dijo, Michael una vez amenazó con que si Tommy alguna vez lo traicionaba, se aseguraría de que Tommy nunca pudiera encontrar trabajo en la costa este de nuevo. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que me diera la verdad y yo lo protegería con toda la fuerza de la ley. Exhaló pesadamente como si le hubieran quitado una roca del pecho. Llamé al abogado Hayes, ordenándole que bajara al garaje inmediatamente. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de texto de un número desconocido que contenía una sola foto. En la imagen, la puerta principal de la finca de mi suegra estaba abierta de par en par. Un hombre con una gorra de béisbol negra salía, aferrando una pequeña caja fuerte de acero. Debajo de la foto había un texto. Demasiado tarde. La evidencia está siendo trasladada. Miré la foto, mis manos se volvieron heladas. Michael se me había adelantado. Miré la pantalla, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El hombre con la gorra negra que sacaba la caja de acero de la finca de Greenwich claramente no era un miembro de la familia. Si este texto era real, Michael o su madre habían ordenado a alguien que moviera la evidencia en medio de la noche. Si llegué unos minutos tarde, las últimas piezas de prueba podrían desaparecer para siempre. Inmediatamente me volví hacia Tommy. Le mostré la foto y le pregunté si reconocía al hombre. Tommy amplió la foto, su rostro se volvió pálido. Tartamudeó que se parecía a Robert, el CEO de Apex Supplies. Tommy había llevado a Michael a reunirse con este hombre varias veces. No necesité escuchar nada más. Llamé al abogado Hayes. Le dije que se dirigiera directamente a la finca de Greenwich, que trajera a un investigador privado y que llamara a la policía local de Connecticut para obtener refuerzos. Alguien estaba moviendo evidencia de la casa. La voz de David se puso tensa al instante. Me dijo que no fuera sola, asegurándome que iba en camino. Colgué, le hice una señal a mi equipo de seguridad para que me siguiera y salí disparada del garaje subterráneo. Era tarde en la noche, pero el tráfico de Nueva York seguía siendo pesado. Luces traseras rojas, bocinazos y faros deslumbrantes pasaron ante mis ojos como una pesadilla interminable. Conduje tan rápido que mis manos se crispaban en el volante. Solo un pensamiento resonaba en mi cabeza. No podía permitir que borrara sus huellas. No podía permitir que mis 10 años terminaran con la frase evidencia insuficiente. Cuando llegué a la finca, las enormes puertas de hierro estaban ligeramente entreabiertas. El coche de Michael estaba aparcado torpemente en el camino de entrada, la puerta del lado del conductor aún abierta. Al salir del coche, escuché la voz de Ellen gritando desde dentro de la casa. Gritó, ¿por qué te quedas ahí parado? Llévalo y vete. No dejes que Anna lo encuentre. Empujé la puerta principal y entré de golpe.
Ellen estaba parada en medio del vestíbulo, con el pelo revuelto, todavía con la ropa de dormir de seda arrugada de ayer. Michael estaba cerca de la escalera, con el rostro ceniciento, y el hombre llamado Robert acababa de bajar del segundo piso, sujetando la pequeña caja fuerte de acero contra su pecho. Los tres se quedaron paralizados de puro pánico al verme. Entré en la casa paso a paso, mi voz tan fría que hasta a mí me asustó. Dije, es terriblemente tarde para una fiesta tan animada. Ellen se interpuso inmediatamente delante de Robert, bloqueándolo. Exigió saber qué estaba haciendo aquí, gritando que esta era su casa. La miré. Le dije que no estaba tan segura de que fuera suya mañana. Michael bajó corriendo las escaleras, agarrando mi brazo para sacarme afuera. Me suplicó que escuchara, afirmando que las cosas no eran lo que parecían. Mintió, diciendo, Robert solo vino a recoger unos viejos documentos comerciales. Aparté violentamente mi brazo. ¿Viejos documentos comerciales escondidos en una caja fuerte de pared? Le pregunté exactamente qué tan estúpida pensaba que era. Su rostro se endureció. Robert intentó retroceder hacia la salida trasera, pero mi equipo de seguridad bloqueó inmediatamente la puerta. Robert apretó la caja de acero más fuerte, el sudor le corría por las sienes. Extendí la mano. Le dije que me diera la caja. Robert miró a Michael. Michael apretó los dientes y le ordenó que no la entregara. Saqué mi teléfono y comencé a grabar vídeo. Dije en voz alta y clara, bien. Todo lo que se diga y haga esta noche irá directamente al FBI y a los fiscales federales. Señor Robert, usted tiene en su poder documentos relacionados con la malversación de más de $1,20 millones de Parker Holdings. Si sale por esa puerta con eso, ya no es solo un cómplice. Está destruyendo activamente evidencia federal. Robert comenzó a temblar. Ellen gritó, acusándome de fanfarronear. Gritó que solo porque tenía dinero no significaba que pudiera incriminar a quien quisiera. La miré fijamente. Le dije que había estado gastando mi dinero durante 10 años sin quejarse, y ahora se atrevía a llamarlo incriminación. Se atragantó, incapaz de responder. Justo entonces, el sonido de neumáticos chirriando resonó en el camino de entrada. El abogado Hayes entró, flanqueado por 2 policías locales de Greenwich y un investigador privado. Cuando Michael los vio, su rostro se puso del color de la muerte. Me preguntó si realmente estaba dispuesta a llegar tan lejos. Me giré hacia él. Le dije que él fue quien me enseñó que cuando se trata de personas sin conciencia, hay que usar la ley. Robert finalmente se rindió. La caja de acero se colocó sobre la mesa de café. David redactó un informe de incidentes en el acto frente a la policía. Cuando se abrió la caja, estaba llena de pilas de contratos, libros de contabilidad de pagos ilícitos, unidades USB y sellos corporativos de varias empresas fantasma. Pero al excavar hasta el compartimento inferior, mi corazón se hundió. Ese compartimento estaba completamente vacío. Lo único que quedaba era un contorno rectangular en el polvo que mostraba donde solía estar algo muy importante. Tommy, de pie detrás de mí, se puso pálido. Susurró que algo no estaba bien. La última vez que lo vio, había una carpeta roja gruesa dentro. Giré la cabeza bruscamente para mirar a Michael. Estaba mirando hacia abajo, pero la comisura de su boca se curvó hacia arriba en una pequeña sonrisa burlona. Fue fugaz, pero fue suficiente para que entendiera. Había cambiado el contenido antes de que llegara. Caminé directamente hacia su cara, mi voz bajando a un susurro. Le exigí saber dónde estaba la carpeta roja. Me miró, una mirada de pura desesperación desquiciada brillando en sus ojos por primera vez. Se burló de mí, preguntando si quería saber. Me dijo que me arrodillara y le rogara. Miré al hombre que solía ser mi esposo, sintiendo de repente una inquietante sensación de calma. Una rata acorralada siempre intentará usar la humillación para aferrarse a cualquier mísera astilla de poder que le quede. No le respondí. Simplemente me giré hacia el abogado Hayes y le ordené que sacara las imágenes de las cámaras de seguridad, las cámaras de la puerta principal, las cámaras de la calle. Quería saber exactamente a dónde fue esa carpeta roja. Michael soltó una risa ronca.
Dijo que era demasiado tarde. Me dijo que podría haber ganado algunas batallas, pero no había ganado la guerra. Lo miré. Le dije que siguiera jugando entonces, pero le advertí que recordara una cosa. Alguien que no tiene nada que creer ya no tiene nada que temer. Salí de la finca de Greenwich casi a las 2 de la madrugada. En el asiento trasero de mi coche, la caja de acero estaba sellada en una bolsa de pruebas. Pero en mi mente, todo lo que podía ver era ese compartimento inferior vacío y la sonrisa torcida de Michael. Esa carpeta roja contenía absolutamente su carta del triunfo más devastadora. De lo contrario, no se habría atrevido a usarla para desafiarme. David se sentó a mi lado, haciendo furiosamente llamadas para rastrear las cámaras del vecindario. Miré por la ventana, observando cómo los árboles se desdibujaban en la oscuridad, sintiendo una calma aterradora. En el pasado, si Michael simplemente me hubiera hablado fríamente, me habría dado vueltas toda la noche preguntándome qué hice mal. Ahora, él estaba escondiendo evidencia y amenazándome, y yo no sentía ningún dolor. Cuando la puerta del coche se detuvo frente a la sede de Parker Holdings, el asistente de David me envió un clip de vídeo de la cámara Ring de los vecinos. La mujer que recibió el sobre rojo se bajó la mascarilla por unos breves segundos para ajustar su casco. Amplié la pantalla y mi corazón se detuvo. Esa cara, era Marta, la antigua cuidadora y empleada doméstica de mi madre que renunció el año en que me casé. El día que murió mi madre, fue la primera en limpiar la vieja casa. Mis manos se volvieron completamente heladas. Si Marta estaba involucrada en esto, significaba que la conspiración de la familia Carter comenzó hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de que atrapara a Michael engañando. Miré a David y le ordené que encontrara a Marta esta noche antes de que tuviera la oportunidad de desaparecer. El equipo de David localizó la última dirección conocida de Marta en un complejo de apartamentos decrépito en Queens. Pero cuando llegamos allí, la puerta estaba cerrada con candado. Un vecino nos dijo que se había ido hace menos de una hora, llevando una gran bolsa de lona, y cogió un Uber hacia la terminal de autobuses de Port Authority. Me paré en el pasillo húmedo y sombrío, mirando el candado nuevo en la puerta oxidada, mi corazón se volvía más frío con cada segundo. Una vieja sirvienta desapareciendo en el momento exacto en que se trasladaba una carpeta de chantaje altamente sensible. Si alguien llamaba a esto una coincidencia, ni siquiera un niño lo creería. El abogado Hayes se volvió hacia mí, sugiriendo que podría estar tratando de huir del estado. Se ofreció a hacer que sus contactos revisaran los manifiestos de los autobuses que se dirigían al sur o al medio oeste. Negué con la cabeza. Dije, no es lo suficientemente estúpida como para ir directamente a una terminal de autobuses si lleva documentos altamente sensibles. Primero encontraría un lugar que pensara que sería un refugio seguro. Rápidamente rebusqué en mis recuerdos fragmentados de Marta. Cuando mi madre vivía, Marta trabajaba como cuidadora a tiempo parcial, cocinando, limpiando y a veces quedándose a dormir cuando la artritis de mi madre se agravaba. Era callada, demacrada y siempre mantenía la cabeza baja. Mi madre la apreciaba e incluso le prestó dinero para pagar las facturas médicas de su hijo. Después del funeral de mi madre, renunció abruptamente, diciendo que necesitaba mudarse de regreso a su ciudad natal para cuidar a su nieto. Yo estaba demasiado ahogada por el dolor en ese momento para cuestionarlo. Pensándolo ahora, su renuncia fue demasiado oportuna, casi como si hubiera completado una tarea específica. De repente recordé un lugar, la parroquia de San Judas en el Bronx. David me miró confundido. Expliqué que cuando mi madre vivía, ella era voluntaria en el comedor de beneficencia de San Judas todos los meses. Marta la había acompañado muchas veces. La parroquia tenía un pequeño convento y refugio adjuntos. Si estaba aterrorizada, podría intentar esconderse allí. Menos de 40 minutos después, nuestro coche se detuvo frente a la iglesia. Estaba amaneciendo y una fina niebla cubría el viejo tejado de piedra. El débil sonido de las campanas matutinas resonaba suavemente en el aire. Entré en el patio, mi corazón pesado como el plomo. Una monja anciana me reconoció después de que mencioné el nombre de mi madre. En silencio, nos llevó a una fila de pequeñas habitaciones de invitados en la parte trasera. La puerta de una de las pequeñas habitaciones estaba entreabierta. Adentro, podía oír llantos ahogados. Empujé la puerta y entré.
Marta estaba sentada en una cama de madera, apretando su bolsa de lona contra su pecho. Tan pronto como me vio, entró en pánico y saltó de pie, toda la sangre se le drenó de la cara. Me suplicó que no la lastimara, jurando que no sabía nada. Miré la bolsa en sus brazos. Le pregunté si no sabía nada. ¿Por qué huía? Abrazó la bolsa más fuerte, sus ojos completamente inyectados en sangre. Lloró diciendo que la obligaron. Dijo que Ellen Carter la amenazó. Si no ayudaba, Ellen contrataría cobradores de deudas para exigir el dinero que mi madre le prestó hace años y denunciaría a su hijo a la policía por un anillo de juego ilegal. Marta sollozó diciendo que era vieja y solo quería que la dejaran en paz. Me acerqué, mi voz temblando mientras intentaba reprimir mi furia. Exigí saber dónde estaba la carpeta roja. Marta se rompió en llantos fuertes, cayendo de rodillas sobre el suelo de baldosas. Se disculpó profusamente, diciendo que le hizo daño a mi madre, pero juró que los documentos de la carpeta no eran completamente reales. Confesó que la obligaron a firmar una declaración jurada afirmando que mi madre estafó a un familiar para obtener la escritura de la casa de Brooklyn y que yo usé esa casa robada para construir mi empresa, pero juró que no era verdad. Mi madre nunca estafó a nadie. La casa le fue legítimamente legada a mi madre por mi abuela. Mi garganta se apretó. Le pregunté por qué la firmó entonces. Temblando violentamente, abrió la bolsa de lona y sacó la gruesa carpeta roja. Dentro estaba la declaración jurada escrita, varias escrituras antiguas fotocopiadas, una unidad USB que contenía una grabación de audio y una nota promisoria con su firma. Confesó que la habían grabado en secreto mintiendo. Le dijeron que si no cooperaba, liberarían la cinta. Tenía tanto miedo que aceptó el dinero de Ellen, pero anoche, mientras huía con la carpeta, siguió pensando en mi madre. Recordó que mi madre prácticamente le había salvado la vida a su hijo. No podía soportar que arruinaran el nombre de una mujer muerta. Tomé la carpeta roja, mis manos temblando. Los documentos falsificados en su interior eran increíblemente sofisticados, una mezcla de verdades a medias y mentiras completas. No resistirían una rigurosa investigación judicial federal, pero eran más que suficientes para destruir la reputación de mi madre en la prensa. Sembrar serias dudas sobre Parker Holdings y arrastrarme al barro con Michael. Miré a Marta. Le pregunté si estaba dispuesta a testificar sobre esto. Mantuvo la cabeza baja, sollozando histéricamente. Dijo que lo haría, pero me suplicó que protegiera a su familia. Me volví hacia el abogado Hayes. Le ordené que redactara una declaración de inmediato, grabara su confesión en vídeo y sellara toda la carpeta. Le dije que presentaríamos cargos federales suplementarios esta mañana, pero justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Michael. Lo puse en altavoz. Su voz resonó, ronca y helada. Preguntó si había encontrado a Marta. Preguntó burlonamente si pensaba que esto significaba que había ganado. Afirmó que estaba actualmente en la oficina de Wall Street. Me dijo que si no estaba allí en exactamente 30 minutos, iba a hacer estallar Parker Holdings hasta el infierno. Literalmente, me quedé helada. Del otro lado de la línea, el agudo chillido de una alarma de incendios comercial comenzó a sonar. Salí corriendo de la parroquia de San Judas antes de que el sol hubiera salido por completo. Las campanas de la iglesia matutina se desvanecieron detrás de mí, pero dentro de mi cabeza, el único sonido era la caótica alarma de incendios que gritaba desde la llamada telefónica de Michael. El abogado Hayes llamó inmediatamente a seguridad del edificio y marcó al 911. Me senté en el coche, mi corazón latiendo tan fuerte que sentí que me iba a destrozar las costillas. Aunque odiaba a Michael Carter hasta la médula, sabía una cosa. Parker Holdings no era solo mi empresa. Contenía cientos de empleados, datos de clientes, planos de proyectos y los medios de vida de personas inocentes. Si estaba realmente tan desquiciado como para arrastrarlos a todos con él, nunca me perdonaría haber llegado demasiado tarde. Mientras el coche giraba hacia Wall Street, ya podía ver las luces intermitentes de los camiones de bomberos del FDNY y los cruceros del NYPD destellando contra la fachada de vidrio del edificio. Los guardias de seguridad estaban evacuando al personal del turno de noche hacia la acera. Algunas personas llevaban portátiles. Otros en uniformes de limpieza estaban tiritando en la acera.
Tiré la puerta del coche y salí. El viento frío de la mañana me golpeó la cara. El jefe de seguridad corrió hacia mí, con el rostro blanco como el papel. Informó que los sistemas de supresión de incendios se activaron en el piso 26, pero aún no había señales de un gran incendio. Dijo que el señor Carter estaba atrincherado dentro de la oficina del CEO. Apreté los puños y pregunté si alguien estaba atrapado. Dijo que no. El piso fue completamente evacuado, pero añadió que Michael se negaba a dejar entrar a nadie. Exigió verme solo a mí. David me agarró del brazo. Me advirtió que no subiera sola y que dejara que el NYPD se encargara de ello. Miré el piso alto que solía ser el dominio de Michael. Esa oficina había sido testigo del día en que brindamos con champán por nuestro primer gran contrato. También fue el lugar donde lo atrapé con Chloe. Sabía que no me había convocado aquí para negociar. Quería que presenciara su patética caída final. Quería arrastrarme a la locura que había creado. Le dije a David que iba a subir, pero no sola. 2 oficiales del NYPD me escoltaron al ascensor de emergencia asegurado. El abogado Hayes me siguió de cerca, su teléfono ya grabando audio. A medida que el ascensor subía, las sirenas ensordecedoras se volvían ensordecedoras. Cuando las puertas se abrieron en el piso 26, el pasillo parpadeaba con luces estroboscópicas rojas. Un leve olor a humo flotaba en el aire, sin estar claro si era de cables eléctricos o de algo quemado intencionalmente. Las pesadas puertas de roble de la oficina del CEO estaban cerradas herméticamente. Desde adentro, escuché la risa ronca de Michael. Gritó, preguntando si Anna había llegado. Me paré ante la puerta y respondí con calma, estoy aquí. Abre la puerta. Un oficial del NYPD me hizo una señal para que me hiciera a un lado y gritó, Michael Carter, abre la puerta y coopera. Cualquier acción que ponga en peligro a otros resultará en graves cargos federales. Cayó un silencio total dentro por unos segundos. Luego se escuchó el sonido de cristales rompiéndose. Michael gritó de vuelta. ¿Cargos federales? Solo están aquí porque ella tiene dinero. Todos la apoyan. Cerré los ojos, respiré hondo y los abrí. Hablé claramente. Michael, querías verme, así que abre la puerta. Si te queda una pizca de hombría, deja de esconderte detrás de un trozo de madera cerrado. Esa frase pareció tocar el último nervio de su ego magullado. El cerrojo hizo clic al abrirse. La policía avanzó al instante, asegurando una ventaja táctica. Entré detrás de ellos. La oficina del CEO era un desastre absoluto. Documentos esparcidos por todas partes como nieve. Una esquina de las cortinas caras de la ventana estaba chamuscada de negro y un extintor de incendios yacía descartado en el suelo. Michael estaba de pie cerca de su escritorio. Su camisa de vestir estaba arrugada y sucia, sus ojos inyectados en sangre. En su mano, sostenía una unidad USB y varios papeles arrugados. Sobre el escritorio, la foto enmarcada que conmemoraba el 10º aniversario de la empresa estaba destrozada. El cristal roto cortó justo a través de mi cara sonriente en la foto. Me miró y comenzó a reír. Dijo, ganaste, Anna. Recuperaste la empresa, las casas, el dinero. ¿Qué más quieres? Lo miré durante mucho tiempo. Dije que quería que pagara por lo que había hecho. Negó con la cabeza, su risa se hizo más fuerte. Dijo, no, me quieres de rodillas. Quieres que admita que te gané. Pero ¿sabes siquiera por qué te traicioné? Se burló. Porque a tu lado, nunca me sentí como un hombre. Eres demasiado inteligente, demasiado fría, demasiado inalcanzable. Estuve a la sombra durante 10 años, sintiéndome como un fantasma. Un dolor agudo me atravesó el pecho, pero no por amor. Fue porque incluso al final, todavía logró retorcer su propio y patético complejo de inferioridad para culparme a mí. Nunca le pedí que fuera un fantasma. Él eligió esconderse en las sombras, su rostro contorsionado. Levantó la unidad USB. Gritó que esto contenía las copias de seguridad de los libros de contabilidad, amenazando con que si lo perdía todo, yo tampoco tendría paz. Lo miré, mi voz completamente inexpresiva.
Le dije que Marta ya había confesado. La carpeta roja estaba en manos de mi abogado. Chloe entregó todos los correos electrónicos. Tommy estaba listo para testificar bajo juramento, y Robert fue interceptado en la finca de Greenwich. Le dije que se había quedado sin cartas. La luz frenética en sus ojos se hizo añicos. La energía maníaca se drenó de su rostro, dejando tras de sí una cáscara hueca increíblemente patética. Dio un paso atrás, sus hombros se derrumbaron. Murmuró que era imposible, que Chloe no lo traicionaría. Le dije que él traicionó a todos los demás primero. Me miró, sus labios temblando. Preguntó, Anna, si voy a prisión federal, ¿cómo sobrevivirá mi madre? Sentí que mi corazón se volvía absolutamente de piedra. Le pregunté, cuando tu madre se preparaba para manchar el nombre de mi difunta madre, ¿alguna vez se preguntó cómo sobreviviría yo? Esa única frase lo dejó mudo. La policía se movió y lo sujetó. No se resistió. Cuando el USB cayó de su mano, el pequeño clic del plástico al golpear el suelo casi fue engullido por las alarmantes alarmas de incendio. Pero para mí, fue el último clavo en el ataúd de un reino construido sobre mentiras. Mientras lo escoltaban pasándome, de repente se detuvo. Con un susurro ronco y roto, preguntó, ¿alguna vez me amaste de verdad? Miré al hombre que había destruido 10 años de mi vida y respondí muy suavemente, lo hice, y es precisamente porque te amé de verdad que el dolor de hoy hace imposible que te perdone alguna vez. Bajó la cabeza y lo empujaron al ascensor. Las alarmas de incendio finalmente cesaron. Todo el piso 26 se hundió en un silencio pesado y sofocante. Entré en la oficina destrozada y recogí el marco de la foto destrozado. En la foto, la Anna de hace 10 años sonreía radiante, junto al esposo que creía que era para siempre. La coloqué boca abajo sobre el escritorio y salí. Fuera de las ventanas de vidrio, el amanecer de Manhattan apenas se estaba rompiendo. Era pálido, pero innegablemente claro. Una larga y oscura noche había terminado. Pero el verdadero juicio para la familia Carter apenas había comenzado. 3 meses después del día en que Michael fue sacado del piso 26 esposado, llegaron las acusaciones federales. Los contratos de suministro inflados, el flujo ilícito de dinero a través de Apex Supplies, los 2 locales comerciales en Manhattan a nombre de Ellen. El condominio de lujo de Chloe en Tribeca y la conspiración de chantaje que involucraba la casa de mi difunta madre en Brooklyn fueron formalmente ingresados como evidencia federal. Siempre pensé que verlo pararse ante un juez aliviaría mi corazón, pero no. El día que comenzó el juicio, me senté en la galería reservada para las víctimas. Mirando a Michael con su mono de prisión descolorido, su cabello rapado, su rostro hundido. Solo sentí un vacío helado en mi pecho. Ese hombre solía ser mi mundo entero. Ahora era solo una lección increíblemente cara. Se dio la vuelta y me miró. Sus ojos ya no tenían la desesperación maníaca de esa mañana en la oficina. Solo había agotamiento puro y absoluta desesperanza. Susurró mi nombre. Lo miré con serena indiferencia y le dije que nunca volviera a llamarme así. Bajó la cabeza. Ellen se sentó en la fila detrás de él, llorando hasta quedarse sin voz. Ya no llevaba sus collares de perlas ni sus blusas de seda caras. Ya no poseía la arrogancia altanera de la suegra que una vez me señaló con el dedo y maldijo mi infertilidad. Las 2 tiendas de Manhattan fueron incautadas por los federales. La finca de Greenwich fue embargada según nuestro acuerdo legal. Sus cuentas fiduciarias fueron congeladas para ayudar a la investigación federal sobre el dinero blanqueado. Por primera vez en su vida, comprendió el terror puro de perder cosas que creía que eran permanentemente suyas. Chloe testificó en su contra. Llevaba una blusa blanca sencilla, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Admitió haber recibido el dinero, el condominio y haber guardado los correos electrónicos y las grabaciones por miedo a que Michael la abandonara. Cuando el fiscal federal le preguntó si sabía que los fondos estaban vinculados a la malversación corporativa, guardó silencio durante mucho tiempo antes de romper a llorar. Confesó que lo sabía, pero dijo que era codiciosa. Pensó que mientras fuera amada, eso era suficiente. Y eventualmente, se quedaría con todo. Escuché sin sentir ninguna ira. La gente generalmente no cae por un solo momento de debilidad.
Caen porque cierran los ojos y siguen caminando incluso después de ver el acantilado. El juicio duró días. Michael fue declarado culpable de fraude electrónico federal, malversación de fondos, destrucción de evidencia y falsificación. Robert de Apex Supplies también fue sentenciado. Ellen fue acusada como cómplice por recibir y ocultar activos robados. En cuanto a mí, después de que todo terminó, firmé los papeles de divorcio en una tarde lluviosa y tranquila. El papel era tan delgado, sin embargo, me costó 10 años, un hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer, y innumerables noches de insomnio de autoinculpación para finalmente firmarlo sin que mi mano temblara. El abogado Hayes se sentó frente a mí y dijo suavemente: «Se acabó, señorita Parker». Miré por la ventana. La lluvia trazaba largas y borrosas rayas por el cristal. «Sí, se acabó», respondí. Pero en el fondo, sabía que mi vida no estaba definida por un decreto de divorcio finalizado. Parker Holdings, después de soportar una dolorosa purga, se estabilizó gradualmente. Reformé el departamento financiero, nombré un nuevo equipo ejecutivo, ordené auditorías públicas transparentes y restauré la integridad de la empresa. Los empleados que habían estado aterrorizados y confundidos comenzaron a regresar al trabajo con confianza genuina en sus ojos. Una mañana, al entrar en el vestíbulo, la recepcionista inclinó la cabeza ligeramente. «Buenos días, señorita Parker». «No, señora Carter, solo Anna Parker». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi nombre era suficiente. En el aniversario de la muerte de mi madre, llevé un ramo de lirios blancos al cementerio de Greenwood. Me arrodillé frente a su tumba y puse mi mano sobre la fría lápida. «Mamá, lo siento. Dejé que usaran tu amor por mí para amenazarme. Pero lo recuperé todo. Tu legado, tu honor y mi propia vida. Lo recuperé todo». El viento susurró entre los pinos, rozando mi cabello como una mano suave. No lloré. O quizás mis lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. Todo lo que quedó fue una profunda sensación de paz. De camino de regreso, pasé por el edificio de Parker Holdings. El sol de la tarde golpeaba el logotipo corporativo, haciéndolo brillar como una cicatriz que finalmente sanaba. Me paré en el vestíbulo y respiré lenta y profundamente. Hace 10 años, construí este lugar con amor. 10 años después, lo conservé para mí. Esa noche, recibí un mensaje de texto del abogado Hayes. El tribunal había dictado una severa sentencia federal para Michael. David preguntó si quería presentar una demanda civil por daños adicionales. Miré el texto durante mucho tiempo antes de responder. Solo sigue la ley. No necesito más venganza. Solo quiero justicia. Dejé mi teléfono y abrí las puertas del balcón. La ciudad de Nueva York por la noche seguía ruidosa, seguía brillando y seguía siendo completamente indiferente al sufrimiento de cualquier individuo. Pero esa misma indiferencia me recordó que la vida siempre avanza. Los que traicionan pagarán el precio, y los que están rotos deben aprender a vivir de nuevo. No para demostrar su fuerza a nadie más, sino para no traicionarse a sí mismos nunca más.